Una presentación de Inversiones BCI. Análisis de la contingencia nacional, junto al escritor y columnista Rafael Gumucio. 8:32, ya estamos de vuelta. Ya lo habíamos prometido. Rafa Gumucio aquí con nosotros como todos los viernes. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás? Muy bien, muy feliz. ¿Sí? No sé. Ese look Sí. de jeans Sí, te queda bien, ¿eh? Es como Lolo. Pero como merino. Aquí Le estás copiando el look a Merino. A Roberto Merino, Sí, te vi ayer en el lanzamiento de un libro con Rita Cox, nuestra compañera Rita Cox, y te miré bien y dije, en realidad Gumucio no es Gumucio, quiere ser Merino. Sí, quiero ser Merino cuando grande. Cuando grande. Oye, Rafael Gumucio, la situación de, no solo para la familia Allende, que debe ser un golpe fuertísimo, ¿no? Esta destitución de la senadora Isabel Allende, sino que para la izquierda misma. ¿Cómo leíste esta noticia del día de ayer? Bueno, realmente una noticia que no debería ser sorprendente. La verdad es que debería haber sido desaforada de manera automática. Si uno lee la Constitución con cierto rigor, no hay mucha duda de nada, está todo muy evidente. Lo extraño es que en la psicología de la senadora, que es la idea de que no podría pasarle nunca nada, que estaba por encima del bien y el mal, que gozaba de cierta inmunidad de hecho, digamos. ¿Eso tú crees que es lo que pasó? Yo creo que eso fue. Porque ella dice mucho que no fue de mala fe, lo dice el gobierno también en su... como que uno tiende a creer eso, ¿no? Como la senadora Allende no habrá sido... No creo que ella se metió... ella se metió en los cachivaches o en las pequeñeces del asunto. Pareciera que este fue el abogado Bio, eso dicen. En el caso de ella, claro, de la familia Allende, pero claro, hay otros 17 abogados que revisaron esta cuestión. Pero eso no es culpa, digamos. O sea, al revés, si tú no tienes idea de un negocio que es bastante dinero y que va a ser bastante y que además tiene un peso simbólico muy fuerte, tienes que saberlo. Lo que ella podría arguir es que la empujaron un poco porque este era un proyecto estrella del presidente y el presidente insistió mucho en ello. Pero... Entonces ahí pusiste el foco en algo que es importante, que uno ya empieza a escuchar en el Partido Socialista, y lo decía ayer claramente Gastón Saavedra en una entrevista con Mónica Rincón, que finalmente se lo empieza a culpar al propio presidente, que esta habría sido como una suerte de obsesión del presidente Boric de dejar este museo de Salvador Allende. Allende es una figura para Boric muy importante. Entonces sí, pero él mismo hay una parte de él, digamos, como líder. Yo no sé si para Lagos era tan así como estructural. Entonces, esta molestia del Partido Socialista puede terminar, digamos, alojada en la figura de Boric desde el PS. Sí, pero todo eso no es culpa en nada a la senadora, digamos, que debe saber la ley, que debe guardar la Constitución, y que no puede no haber sabido que esto es un negocio raro, o por lo menos haberse asesorado, digamos. Está por lo menos mal asesorado. Todo, por supuesto que ella puede decir, mira, el presidente insistió tanto, y yo sentí que si el presidente insistía tanto es que lo tenía ya visto y lo tenía ya vigilado. Pero la Constitución es bien y la ley es bien terminante, en el sentido de que no se puede hacer negocio con el Estado. Y como te digo, ella ha sido parte, como todo el mundo, de acusaciones constitucionales en contra de gente por hacer negocios desde el Estado. Entonces... no, creo que el problema de la familia Allende, o de esta parte de la familia Allende, hay gente de toda Laya, digamos, es la sensación de que están hechos de otro. Yo siempre digo, hay gente que cree que son hijos de otro Adán y otra Eva, digamos, que no son del mismo material alguna que vez nosotros. en la izquierda, más bien en la centroizquierda, se hablaba, digamos, de la familia Allende como una familia de sangre azul, es decir, hay una cierta oligarquía en algunas familias. Ahora, ¿tiene que ver eso con este puntual que finalmente es un salto? El error sí, es como no pensar. A mí no me va a pasar. A mí no va a pasar. Somos Allende. Eso es como un poco... Yo creo, lo único que explica, o lo otro que la otra explicación, que es más infamante, que es la simple estupidez, digamos, que tampoco nunca hay que descartarla como factor de actuar, pero yo creo que hay una obsesión de impunidad que se rompe un poco. Ahora, claro, pero eso por parte de la senadora Allende, pero
Pero hay esta sensación, como lo escribía la Claudia, o uno empieza a escuchar voces del Partido Socialista que apuntan a la responsabilidad del presidente Boric en esta obsesión. Es que yo creo que una cosa no excluye yo la otra. leía hay varias cartas, pero esta carta cortita que se la leímos a Constanza Martínez, donde Cristian Stewart, que es de Idea País, dice: en 52 años nadie había hecho tanto daño a la familia Allende como el gobierno del presidente Boric. Una paradoja que solo la ineptitud de 17 abogados pudo lograr. Vaya forma de Boric de honrar a su más íntimo referente. Ya, ¿Cuánto pero- puede ser? Ya, puede ser una exageración, no sé, eso te quiero preguntar. Pero no hay aquí o sea, el PS está, o parte del PS está enojado con el presidente Boric o con el Frente Amplio. No, eso y lleva mucho tiempo, ese enojo es muy, pero sí, pero nada, ningún argumentario, por más enrevesado que sea, es culpa a la senadora Allende y a la exministra Maya Fernández, Fernández de ser parte del negocio, digamos. En ninguna parte del mundo tú 17 abogados, los abogados te representan en algo, digamos, y es imposible, absolutamente imposible de que no supiese, porque es harta plata, es harto compromiso, es un movimiento importante. O sea, dentro ¿cómo de no vas a esto. saber que está saltando un artículo? Claro. Si no saben las senadoras que trabajan en el Congreso, no saben los abogados que tienen que conocer la Constitución, eso dices tú. Claro, no puede. No, eso es inargumentable. Y así que, claro, es cierto que este gobierno ha hecho un gran daño a la figura de Allende, pero hay que decir que la familia ha hecho un gran daño a la figura de su Ha cooperado la familia, dice. Claro, y es muy shakespeariano, digamos, muy... siempre eso sucede, digamos, que los hijos o los nietos terminan matando a los padres, digamos, o dilapidando cierta herencia, y es una tragedia muy triste, pero muy humana, por otro lado. Ya, esto va a significar, ¿no es cierto?, una situación compleja para ella, para la senadora Isabel Allende, que se tiene que ir. Bueno, queda el cupo, el Partido Socialista lo tiene que llenar, pero igual queda inhabilitada durante 2 años. Ese es un dato. Ahora, no sé si es rascar muy chiquitito, pero también esto va a significar quizás movimiento al interior del Partido Socialista. Esto puede cambiar a lo mejor correlaciones de fuerza, esto podría significar que lo que se venía caminando hasta ahora, que era la posibilidad de una Paulina Bodanovich convertida en candidata presidencial, se frene. No sabría bien por qué, pero podría ser. Se está hablando esta mañana, ¿no es cierto? Hay una carta, además, de todos los presidentes del Partido Socialista, liderada por la propia Isabel Allende, que apoyan a Carolina Toá y o sea, con eso le quitan el respaldo a una opción de Yo creo que no tiene ninguna Paulina lógica, no tiene Bodanovich. ninguna lógica que hagan cualquier cosa que no sea respaldar a Carolina Toá, digamos. Es lo único que les queda. Pueden hacer lo que está haciendo el Frente Amplio ahora, digamos, que es poner un candidato simpaticoide para cubrir el hueco, pero no tiene mucho sentido, digamos. La multiplicación de los candidatos ya es como la multiplicación de los panes, digamos. Habían 3 y ahora hay 150. 200 y tantos. 200 y tantos que quieren ser. Ya, pero tú encuentras en el sentido que es porque lo que hemos visto hasta ahora es que el Partido Socialista no está apoyando hasta ahora, antes de esta carta. Ahora esta carta hay que ver cuánto pesa, y que parece ser coincidencia con lo que ocurrió, porque viene la misma Isabel Allende firmando el apoyo a Carolina Toá. Pero Creo lo que que estamos fue viendo, previo. sí, porque no sería, Sí. pero claro, pero justo llega, es una coincidencia. Pero lo que hemos visto es que Paulina Bodanovich, la presidenta del Partido Socialista, No, es podría que- ser la carta del PS. Quieren negociar algo, pero no sé si hay nada que negociar, digamos. El Partido Socialista no está en condiciones de negociar nada. El PP tampoco está mucho, no hay muchas condiciones para negociar nada. O sea, deberían tener un poco más conciencia, creo yo, de que esto es salvar los muebles, digamos. O sea, una candidatura cualquiera sea, necesita, de centro izquierda, necesita mucho apoyo y mucha fuerza, porque las cosas no están para nada aseguradas, por decirlo. Al revés, está bastante asegurado el fracaso, entonces hay que trabajar muchísimo. No veo que haya como que dilapidar un capital político que no se tiene, digamos. Pero bueno, las irracionalidades políticas van por ahí. Sí, bueno, hay que ver cómo va decantando, esto se tiene que ir tomando ya, ¿no es cierto? Tiempo, hay que ver qué pasa en el Partido Comunista también contra el Jaraúi, que le han tramitado ya, pero Puede ser, eso sí, que este domingo salga algo. salga algo. Oye, me cambio de tema, que también es una polémica que ha tomado la semana, que me parece súper interesante, que es lo de Gabriela Mistral. Estamos, ¿no es cierto?, cercanos a la conmemoración de los 80 años del Nobel de la poeta, y hay toda esta discusión respecto de si correspondía o no correspondía
relevar, subrayar, digamos, su condición, su orientación sexual de lesbiana. Y ahí había, porque tuvo que salir la ministra Orellana. Y como desmintiendo a la ministra de la cultura. Sí, como... Claro, la ministra Orellana es la reina del desmentido, digamos. Casi siempre está desmintiendo, siempre está como diciendo que no es... precisando. Sí, pero que... No es esto, pero no es. Entonces, la verdad es que ella es más famosa por lo que no es que por lo que es, digamos. Entonces, de esta vez hicieron anunciaron que el tema del lesbianismo de Gabriela Mistral, que fue estúpidamente negado por muchas personas, incluido Doris Dana, su compañera. Su compañera, que hizo mucha insistencia en que no había tal, y muchos mistralianos, digamos, hicieron exageraron mucho el papel de tratar de negar el lesbianismo, que iban a relevar este punto como algo esencial en la Claro, y después dijeron que no. pero hay una comisión, y por ejemplo José Goñi, que integra esta comisión a propósito de la conmemoración de los 80 años, dice que la orientación sexual nunca fue un tema central en los lineamientos de la celebración. Por eso digo, no se entiende. Es interesante el lesbianismo de la Gabriela Mistral, porque ella nunca lo afirmó, nunca lo pero nunca lo negó, en el sentido de cómo se dice, es que esto de afirmar tu sexualidad es algo que no se pregunta lo que se ve, una cosa así decía Juan Gabriel. Juan Gabriel Valdez, no, Juan Gabriel. No, lo que quiere decir, Michel Foucault decía, y todos los discípulos de Foucault hacen lo contrario, exactamente, que la gente no es su sexualidad. O sea, uno es homosexual a alguna hora al día, pero no es homosexual a las 8 de la mañana, digamos. Esta idea de que las personas por su práctica sexual o por su práctica de cualquier tipo, esto lo constituye. Claro, a mí no me dicen todo el día, oye, eres católico. Heterosexual. No, por último, o católico, no, es una convicción. Bueno, no es católico también cuando va a la iglesia, no todo el resto del día. Entonces, la condición sexual transformada en una especie de carnet de identidad, de identidad y de comunidad, y de comunidad obligatoria, es una cosa muy represiva y muy desafortunada, que ha sido una enfermedad norteamericana y que nos tiene con Trump en el poder, digamos. Ya, ¿y por qué en el caso de Gabriela Mistral es relevante ese punto? Porque tú dijiste, y es interesante, ¿es porque se ha negado? ¿Por qué cada cierto tiempo? Y en esta ocasión nuevamente aparece este tema y aparece como medio entre polémico, controversial. ¿Por qué tiene que ser relevante que haya sido lesbiana? Yo creo que uno de los problemas que fue negado de manera tan patente, digamos. Luego que la dictadura trató de usar un poco a Gabriela Mistral como un contra Neruda. Luego ahora se está tratando de usar a Gabriela Mistral como una especie de figura también políticamente correcta o políticamente útil. Y la verdad es que se van a topar con un hueso duro de roer, porque le sirve más al MB, cosas así, gente más domesticable y con menos peso intelectual. El peso intelectual de la Gabriela Mistral y la complejidad de su pensamiento, ¿no? Y sobre todo lo irreverente que es su pensamiento, hace que es inutilizable. Por supuesto que era una persona que reivindicaba su mestizaje, reivindicaba la pobreza, reivindicaba el origen proletario, pero detestaba el rol de víctima, detestaba el rol del lloriqueo, tenía muchas polémicas con el feminismo de entonces. O sea, pero en esa línea no correspondía que entonces en esta conmemoración se quisiera poner de manifiesto y se dejara, ¿no es cierto?, y se pusiera como en primera línea su lesbianismo. ¿Te parece? Yo creo que no se le puede negar, no es... No, pero es que aquí no era no negar, sino destacar. Que era como era destacar. Yo no creo que sea lo más destacable. Creo que, por ejemplo, el cruce que ella hace con su origen indígena es más poderoso para ella, digamos, como ella reivindica la americanidad con un enorme amor por España, porque ella escribió sobre España fue un lugar que para ella fue muy importante. También se reivindicaba como vasca, digamos. Yo creo que sí, por ejemplo, eso para mí, para mi gusto es más importante. Y bueno, y el hecho de la mujer, de la educadora, pero es muy polémico, es muy difícil, porque la Gabriela Mistral era una persona que consideraba que las mujeres no deberían ser, por ejemplo, pilotos de avión. Consideraba que las profesiones que las mujeres debían asumir tenían que ver con el cuidado con los niños, a pesar de que era una persona
primero que no tuvo hijos biológicos, sí tuvo un hijo adoptivo. Pero tenía cosas, y en otras era muy avanzada, en otros... por ejemplo, también la Iglesia Católica podría reivindicar a Gabriela Mistral. Por supuesto, ella era hermana menor de los franciscanos y pidió ser enterrada en el convento de San Francisco, pero tenía una pésima relación con la jerarquía católica, una pésima relación con muchos dogmas católicos. O sea, es mucho más compleja. Es difícil, sí, claro. Es un personaje difícil de encasillar, y entonces en este esquema, en esta idea como de tratar de llevarla a mi molino o por parte de diferentes grupos, queda corto. Eso claro, es un poco, ¿no? por eso mismo, el tema del lesbianismo es importante en ese sentido. Ella no dijo que era lesbiana porque le tenía miedo o porque, por supuesto que no era muy fácil decirlo, pero también es porque en esa época, y me parece muy sano, no era importante. ¿Tú crees que la gente tenía duda de su lesbianismo? Es decir, nadie dudó en su época, digamos, o muy poca gente dudó en su época. Pero era una persona que vivía con una mujer todos los días. Pero porque además ella era una persona muy reservada también. Bueno, reservada, pero tú ibas a su casa y vivió con varias mujeres, largas relaciones, y tú veías a su casa y estaba con su mujer y se recibían, y entonces alguien podría dudarlo, digamos. Claro, no se hablaba, pero era también una cosa que por un lado es mucho más conservadora, pero al mismo tiempo es mucho más sana, porque es terrible cuando tienes que... O sea, que no hay puertas adentro. Claro, estamos en un momento donde no existen puertas adentro. Si yo el día de mañana tengo una relación homosexual, tengo que empezar a ser homosexual, ir a reuniones de homosexual, vestirme como homosexual, hablar... Es lo que he hecho una cárcel. Yo puedo perfectamente... entrar y salir de estas categorías sin tener que casarme con ellas. Justamente la sexualidad es el terreno de la libertad, de la experimentación, de la creación de un Pero mismo, también ella de una podría cárcel. convertirse ahora, no sé, como en un símbolo, Sí, pues, quizá hoy día. Por eso digo yo que de repente Claro. hay intentos también de generaciones jóvenes que tal vez desconocen la complejidad del personaje, que dicen, bueno, entonces mostrémosle como un ícono del lesbianismo, por ejemplo, o de la comunidad LGTBQ+. O sea, me parece súper sano que lesbianas de hoy puedan decir, oye, mira, hay una persona importante, relevante de la cultura chilena, claro, que es lesbiana. Me parece que eso ayuda y hace que salir del closet sea o poder vivir tu sexualidad sea más fácil, pero no creo que sea lo relevante de ella, digamos. O sea, no la define Gabriela Mistral, el personaje. No está definido por su sexualidad, por su orientación sexual. Es que era algo mucho más complejo. Yo lo he estudiado poco, pero lo he estudiado últimamente. Era una persona que no hacía absolutamente nada, como todo el mundo. Era una persona que en los años 20 venía vestido con un abrigo gigante, como una especie de túnica, con una legión de admiradores de todo tipo de sexualidades que vivían en torno a ella. Era una persona que tú la veías venir y no pensáis que era una... y esto desde muy chica, o sea, esto de la rebelión de Gabriela Mistral, ella lo tenía en la sangre. No fue una persona que tuvo que reprimirse, seguramente sufrió mucho y debe haber sido muy duro, pero desde el primer minuto era una persona completamente fuera del sistema. Entonces, claro, era lesbiana. También tuvo amores con hombres, digamos, no sabemos en qué grado, pero hubo relaciones epistolares muy ardientes con el señor Magallanes Maure, pero era más que eso, digamos, era una persona que estaba fuera del sistema. Entonces, si yo hubiese considerado realmente esencial declararse como lesbiana, lo habría hecho, pero en el fondo lo hizo, en el sentido de si tú vives con una mujer y nunca vives con un hombre y crías un hijo con una mujer a la que responsabilizas como si fuera el padre y madre, ya lo estás haciendo. Decirlo no se hacía en esa época y yo creo que en ese sentido esa época ¿tú crees que era más liberal que hoy. Ya, y que en el fondo a lo mejor este intento podría ser como una utilización de la figura de Gabriela Mistral. Yo creo que sí, y por eso te digo, la dictadura lo trató de hacer y tuvo
tristes resultados. Lo único que sabemos de ella políticamente es que primero ella apoyó, por supuesto, era sandinista y apoyó la Revolución Mexicana y apoyó a Aguirre Cerda, y que fue una gran admiradora de Tomic y de Frey, del que ella escribió prólogo de su libro. Eso es lo que sabemos políticamente de ella. Ahora, lo bueno es que estamos hablando de Gabriela Mistral. Sí. Yo creo que eso es lo interesante. O sea, el punto es si vamos a reducir, como Sí. algunos dicen, es una tontera y es una simple... Así, si era lesbiana y la importancia que tenía que fuera lesbiana, que no se lo dijo... O sea, un debate. pero es importante, Súper importante. Antonio Orellana lo que dice es, nunca se dijo que esto va a ser el foco, No. pero parece importante, y no va a ser el foco, pero Relevarlo, parece sí. tener el debate. Claro, Sí. pero nadie dice, oye, vamos a celebrar a Pablo Neruda heterosexual. cierto. Por O sea, eso- no. Y también a mí me importa eso, porque se ha puesto a la Gabriela Mistral en un contra Neruda. Siempre han estado uno en contra del otro. ¿Eso es un mito? No, bueno, los dos se tenían, por supuesto, envidia y al mismo tiempo enorme admiración, digamos. Gabriela Mistral era más vieja, que no existiría Neruda sin Mistral, digamos. Mistral hizo un poeta absolutamente distinto, como es distinto este país. Es impresionante como una representa el norte chico, la sequedad, la aridez. El norte precioso, sí, el Valle del Elqui, porque pero la verdad es árido, que... complejo, colonial, y el otro, el sur. Bueno, no es lo mismo. Ah, pero qué complejo, si está... No tiene nada... no, la poesía de Gabriela Mistral... La poesía es un está problema. hablando de eso, La sí. poesía de Gabriela Mistral, el problema que tiene es que se la leen a los niños y los niños no entienden nada. No, claro. Y los adultos tampoco entendemos nada, porque es una poesía extremadamente Compleja, difícil, sí. y de una complejidad. Ella es lo menos... Pues ella no es lo que parece. Ella es lo menos parece sencilla. profesora que no ha leído nada, Sí, que no sabe sí. nada. No, o sea, ella lo leyó todo, lo que pasa es que lo había leído en desorden, no lo leyó, pero sabía mucho. Entonces la poesía es muy compleja, muy idiática, muy compleja. Pero se ha un poco hecho la figura un poco contra Neruda, el monstruo, el pésimo padre, el pésimo marido, Sí. el hombre frente a la Gabriela Mistral, la santa, Sí. lesbiana, buena onda, 8M, digamos. Ni tanto. Pero también era un monstruo en su vida personal, también era una persona que dejó mucho herido, digamos. También el hijastro se suicidó, digamos. Entonces, esta santificación frente a la maldición que tiene contra Neruda, a mí me parece un poco triste. Yo soy un gran Bien. defensor de Neruda, porque los que lo atacan demuestran, como los que atacan al Lago, demuestran su mezquindad. Ya. Uno puede criticar a los grandes, pero cuando uno los quiere bajar es porque uno es demasiado chico. Sí. 8:54 de la mañana, terminamos Gran- con esa frase. gran frase, terminamos Rafa con esa Gumucio, frase. ¿ah? Sí. Sí. ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo es la frase? Uno ataca a los grandes porque al final uno es demasiado chico. Cuando uno quiere bajar a los Bajar al grandes, grande. al grande es porque uno Ya. es demasiado chico. Bien, buena, frase para la buena. reflexión del fin de semana. Pero Gracias, sería, Rafael. creo Gumucio. que es rescatar lo que dice Rafa, qué bueno que estemos hablando de Gabriela Mistral, y ojalá podamos hablar más y entender más su obra. Sí, y a ella, ¿no? Sí.